Medidas relativas. Aquí tenemos el contenido. Acá tenemos dos conceptos básicos que tenemos que trabajar. Posición relativa, que es dato menos media aritmética entre desviación estándar, y variabilidad relativa, que es desviación estándar entre media aritmética parcial. Hay que tener algo muy claro. Esto de acá, este, se usa cuando me hablan de individuos. Y este de acá lo vamos a usar cuando nos hablen de grupos. ¿Ven? A tres secciones de 9 años de un colegio se les aplicó una misma prueba, la media aritmética y la desviación estándar de las notas obtenidas en escala del 1 al 100. Por los estudiantes de cada sección se muestra la siguiente tabla. De acuerdo con la información dada, la sección con mayor variabilidad relativa respecto a notas obtenidas corresponde a la 9. Ok. Como nos habla del grupo, tenemos que sacar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación era desviación entre promedio por 100. Entonces, eso va a ser en cada uno. 9 uno. Desviación entre promedio por 100. Igual 10. 9 2. Desviación entre promedio por 100. 10,52. Y en la 9 3, desviación entre promedio por 100. Igual 10. Entonces, la que presenta mayor variabilidad es el que va en número más grande. Por lo tanto, sería 9 2, opción B. Rosa, Betty y Aksha desempeñan el mismo puesto en las empresas NM y L. Respectivamente, en la siguiente tabla se muestra el salario mensual en colones de cada una de ellas, así como el promedio y la desviación estándar de los salarios mensuales de los trabajadores de las tres empresas. Entonces, aquí están los datos. De acuerdo con la información dada, ¿cuál de ellas ocupa la mejor posición relativa respecto a los salarios de la empresa? Entonces, nos están hablando por las personas. Entonces, la posición relativa sería dato menos promedio entre desviación. Entonces, yo haría dato de la persona, que es el de Rosa, menos el promedio entre desviación. Solo que hay un truco más práctico que yo utilizo. Yo simplemente hago el dato menos el promedio. O sea, 820.000 menos 8.008 nos da 12.000. 784.000 menos 768.000. Eso nos da 6.000. Y 805.000 menos 798.000 nos da 7.000. Entonces, ¿quién ocupa una mejor posición relativa? La que sea mayor. O sea, opción la empresa N o Rosa en este caso. Opción B. La siguiente tabla muestra los datos en segundos de una competencia de natación para 100 metros estilo libre en la categoría masculina y femenina. Además, se sabe que Diego y Elena participaron en las competencias. Él hizo un tiempo de 49,1 segundos, mientras que ella realizó su recorrido en 52,31 segundos.
Considera las siguientes afirmaciones. El coeficiente de variación referido a los segundos empleados a la competencia por la categoría masculina fue menor que 2 puntos. Entonces, nos piden el coeficiente de variación de la rama masculina. Entonces, sería desviación entre promedio por 100. Por lo tanto, nos quedaría desviación sería 1,27 entre el promedio por 100. Nos da 2,61. Entonces, ¿el coeficiente fue menor que 2,5? No, fue mayor. Falso. Entonces, la que sigue nos dice, en términos relativos, hay más variabilidad en los tiempos realizados por las mujeres que los empleados por los hombres de la competencia. Entonces, ahora vamos a sacar el coeficiente de variación de las mujeres para poderlo comparar. Desviación entre promedio por 100 me da 2,41. No, hay mayor variabilidad en la de los hombres. Por lo tanto, la segunda es falsa también. Opción B, ninguna. La siguiente tabla muestra los datos en segundos de una competencia de natación para 100 metros estilo libre de la categoría masculina y femenina. Además, se sabe que Diego y Elena participaron en las competencias. Él hizo un tiempo de 49,01 segundos, mientras que ella realizó un recorrido de 52,31 segundos. Si se analizan los tiempos realizados en la carrera por Diego y Elena en sus respectivas categorías, entonces se concluye que él obtuvo una mejor posición relativa que ella. Primera proposición. Tenemos que comparar a Diego y a Elena. Entonces, posición relativa. Para eso vamos a hacer algo muy simple. Vamos a tomar el dato de Diego, que es 49,01, y se lo vamos a restar al promedio de los hombres, 48,52. Y eso nos da 0,49. Ahora vamos a hacer lo mismo con Elena. Tomamos el dato de Elena, que Elena fue 52,31, y lo restamos al promedio de las mujeres, que es 53,31. Le damos igual, nos da -1. Entonces, él obtuvo una mejor posición relativa que ella en la carrera. Sí, porque es mayor él que ella. Verdadera. Vamos con la segunda. La posición relativa de Elena con respecto a los tiempos registrados en su categoría está por encima de la media. Elena tuvo un recorrido de 52,31. Por lo tanto, es igual que la media. O sea, no está por arriba de la media. Opción D, falsa. Opción C, solo. Considera la siguiente información sobre Miguel, Enrique y Oscar, estudiantes de noveno, décimo y undécimo año respectivamente. A ellos y a sus compañeros se les aplica en educación física una prueba de velocidad. Los tiempos obtenidos por cada nivel y por los estudiantes citados se resumen a continuación. Además, las desviaciones estándar para el nivel de noveno, décimo y décimo fueron respectivamente 0,6, 0,6 y 0,3. Considera las siguientes proposiciones. El coeficiente de variación de un décimo es 3,6. Coeficiente de variación de un décimo sería desviación entre promedio
100, lo cual nos tiene que dar la desviación para un décimo, dice que es de 0.3. 0, de nuevo, 0.3 entre el promedio, o sea, la media de un décimo es esta, que corresponde a 10,8 por 100, igual 2,77. Por lo tanto, es falso. Vamos con la que sigue. En la que sigue nos dice, la posición relativa de Miguel con respecto al nivel del noveno es mayor que la posición relativa de Oscar con respecto al nivel del décimo. Entonces vamos a comparar las posiciones relativas. Pues, posición relativa, lo más fácil es esto. Vamos a ver, posición relativa de Miguel y de Oscar. Voy a tomar el dato Miguel, que Miguel es 10,8 menos el promedio de noveno, que es 10,5. Eso nos va a dar 0.3. Ahora vamos con Oscar. Vamos a sacar el dato de Oscar, que es 11,1, y se vamos a ir a restar el promedio de Miguel, que es 11,8. Eso nos da también 0.3. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a desempatar. ¿Con quién? Con la desviación. El que tenga la desviación más pequeña. Como Oscar está en un décimo y la desviación de un décimo 0,3 y Miguel está en noveno y la noveno 0,6, al ser la desviación del grupo de Oscar más pequeño, vamos a decir que Oscar es la persona que está mejor posicionada. Entonces, la posición relativa de Miguel con respecto al nivel de noveno es mayor que la posición relativa de Oscar con respecto al nivel de un décimo. Falso. Opción B, ninguna. Considera la siguiente información sobre Miguel, Enrique y Oscar, estudiantes de noveno, décimo y undécimo año respectivamente. A ellos y a sus compañeros se les aplica en educación física una prueba de velocidad. Los tiempos obtenidos por cada nivel y por los estudiantes citados se resumen a continuación. Además, las deviaciones estándar para el nivel de noveno, décimo y undécimo fueron respectivamente 0,6, 0,6, 0,6. Ahora, el nivel de noveno presenta menor variabilidad relativa que el nivel de décimo. Hay que sacar el coeficiente de variación de cada uno. Pues, coeficiente de desviación entre promedio por 100. Entre noveno y undécimo. Pues un décimo sería desviación, que es 0.3. 0.3 entre el promedio de un décimo, que es 10,8, que es 10,8 por 100. Eso nos da 2,77. Ahora vamos con noveno. La desviación de noveno es 0.6 entre el promedio de noveno, que la media es 10,5 por 100, igual 5,71. Entonces, el nivel de octavo presenta menor variable, el nivel de noveno presenta menor variable relativa que el nivel de décimo. Ok, calculamos el de décimo. Vamos a calcular el de décimo. Entonces, el de décimo sería la desviación de décimo 0,6, 0,6
entre el promedio décimo que es 10,2 por 100. Igual 5,88. Estamos parecidos. El nivel de noveno presenta menor variabilidad relativa que el de décimo. Correcto. De noveno es menor que décimo. La posición relativa de Enrique con respecto a su nivel es aproximadamente 0,67. Entonces, como pide el valor relativo, el valor exacto de la posición relativa de Enrique, tenemos que calcularla. Entonces, posición relativa de Enrique sería dato de Enrique, que es 10,6, menos el promedio de décimo, porque Enrique está en décimo, que la media de décimo es 10,2, entre la desviación de décimo, y la desviación de décimo es 0,6. Eso nos va a dar 10,6 menos 10,2 entre 0,6. Igual 0,66, pero al final termina en 7. Por lo tanto, lo damos a 7 y la respuesta sería correcta. Opción A, ambas. Consideren la siguiente información sobre las tallas de centímetros de los jugadores de cuatro equipos de fútbol que compiten en un mismo torneo. Además, sea el promedio, la desviación estándar y la talla de un integrante por equipo. ¿Cuál de los equipos presenta una menor variabilidad relativa de los datos? Entonces, en este caso, cuando nos piden el grupo, a orden de grupos, hay que sacar el coeficiente de variación, que sería desviación entre promedio por 100. Entonces, lo voy a poner aquí abajo para que lo vean mejor. Coeficiente de variación sería desviación entre promedio por 100. Entonces, vamos a calcular de cada uno. El equipo es desviación entre promedio por 100 nos da 2,84. En el equipo P, desviación entre promedio por 100 nos da 2,24. En el H, desviación entre promedio por 100 nos va a dar 3,37. Y en el G, desviación entre promedio por 100 nos va a dar 2,77. Pues, ¿quién presenta la menor variabilidad? El más pequeño, que sería la C, opción P. Considera la siguiente información sobre las tallas en centímetros de los jugadores de cuatro equipos de fútbol que compiten en un mismo torneo. Además, se da el promedio, la desviación estándar y la talla de los integrantes por equipo. A continuación, pertenece el jugador ¿a cuál equipo pertenece el jugador que posee la mejor posición relativa dada su talla y con respecto a las tallas de los jugadores de su equipo? Entonces, nos piden la posición relativa. La posición relativa sería esta fórmula. Dato menos promedio entre desviación. Pero vamos a hacer algo más práctico. Vamos a hacer nada más el dato menos el promedio. O sea, la talla del jugador menos el promedio. Entonces, 166 menos 176 nos da menos 10. 178 menos 178 nos da 0. 179 menos 178 nos da 1. Y 174 menos 180 nos da menos 6. ¿Quién presenta la mejor posición relativa? El número mayor, que en este caso sería 1, que corresponde a H.
Opción A. Cuatro amigos en diferentes grupos de décimo de un colegio están analizando sus notas semestrales de español a partir de los datos que les dio a conocer su profesor. Las estadísticas del grupo y los puntajes particulares obtenidos por ellos se especifican en la siguiente tabla. En términos relativos, el grupo con mayor variabilidad corresponde a. Como nos habla de grupo, tenemos que calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es desviación entre promedio por 100. Entonces vamos a calcular desviación del 10,1, 17,9 entre el promedio que es 75,5 por 100. Igual 23,70. Entonces, la desviación entre el promedio de la 10,2 por 100 nos da 26,78. La desviación entre el promedio en la 10,3 nos da 27,34. La desviación entre el promedio de la 10,4 nos da 23,44. Por lo tanto, en términos relativos, el grupo con mayor variabilidad fue el grupo de la 10,3. Opción C. Cuatro amigos en diferentes grupos de décimo de un colegio están analizando sus notas semestrales de español a partir de los datos que les dio a conocer su profesor. Las estadísticas del grupo y los puntajes particulares obtenidos por ellos se especifican en la siguiente tabla. Ok. En términos relativos, el estudiante mejor posicionado según su grupo corresponde a. Entonces, aquí hay que sacar la posición relativa, que sería dato menos promedio entre la desviación. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a tomar el dato y se lo vamos a restar el promedio nada más. Entonces sería el dato de Arián, que es 98,1, se lo resto el promedio, que es 75,5. 98,1 entre 75,5 nos da 1,29. Vamos con Brenda. Nota semanal de Brenda. 95,1 menos su promedio, que es 74,3. Igual 20,8. Vamos a ver, hagámoslo de nuevo. En algo me equivoqué. Entonces tenemos que revisar mejor siempre. La nota de Diana es 98,1 menos el promedio del grupo, que es 75,5, nos da 22,6. Ven, ya tenemos un error. Ahora vamos con Brenda. Dato menos el promedio igual 20,8. Vamos con Celeste. Dato menos promedio 24,2. Ahora, dato menos promedio. Damián, 97,9 menos el promedio, que es 77,2. Listo. 20,7. Ahora, vamos a dividir esto entre la desviación para ver cuánto es la porción relativa exacta. Lo hicimos en dos partes. Podemos haberlo hecho en fracción o lo hacemos en dos partes.
entre la desviación. Entonces comencemos con Damián, que fue el último. Entre desviación que es 18.1. Entre 18.1 me da 1,14. Ahora entre 20,3. 24,2 entre 20.3 nos da 1,19. Ahora este es entre 19,9. Entonces 20.8 entre 19,9 igual 1,04. Y vamos con Narián. 22,6 entre 17,9 igual 1,26. Por lo tanto, mejor posicionado es Adrián. Opción A. Considere la siguiente información sobre los rendimientos en matemáticas en escala del 1 al 100 de cuatro secciones de séptimo año. Se le regala un almuerzo a todos los integrantes de la sección cuyo promedio de notas tenga la menor variabilidad relativa. Se premiará con un postre al estudiante que posea la mejor posición relativa con respecto a su correspondiente sección. Por otro lado, en la siguiente tabla se muestra la mayor nota obtenida de un estudiante por sección, los promedios por grupo y la división estándar. ¿A cuál sección se le regalará el almuerzo? Entonces, como nos hablan del grupo, hay que sacar el coeficiente de variación. Entonces, en este caso, el coeficiente de variación por sección sería desviación entre el promedio por 100. O sea, 15 entre 80 por 100 nos da 18,75. Lo mismo hacemos en la sección 7.2. 14 entre 74 por 100 nos da 18,91. Lo mismo hacemos con la 7.3. Desviación entre promedio por 100 nos da 22,22. Y en la 7.4, desviación entre promedio por 100 nos da 22,61. Entonces, ¿a cuál sección se le va a dar el almuerzo? Cuyo promedio tenga la menor variabilidad relativa. En este caso, el más pequeño es 18,75, que corresponde a la sección 7. Opción A. Considera la siguiente información sobre los rendimientos en matemáticas en escalas del 1 al 100 de cuatro secciones de séptimo año. Se le regalará un almuerzo a todos los integrantes de la sección cuyo promedio de notas tenga la menor variabilidad relativa. Se premiará con un postre al estudiante que posea una mejor posición relativa con respecto a su correspondiente sección. Por otro lado, en la siguiente tabla se muestra la mayor nota obtenida de un estudiante por sección, los promedios por grupo y las desviaciones estándar. ¿A qué sección pertenece el estudiante que se le va a premiar con postre? Entonces, como me hablan de individuo, la fórmula sería esta. Posición relativa es igual a dato menos promedio entre desviación. Pero vamos a trabajar nada más con el dato y con el promedio. Los vamos a restar. Entonces sería dato, perdón, dato menos promedio nos da 4. El que sigue.
Dato menos promedio nos da 6. El que sigue. Dato menos promedio nos da 8. Y el último, dato menos promedio nos da 4. Aquí el que fuera mayor, porque se le va a premiar al que tenga mayor, se va a premiar con un puesto de estudiante que tenga la mejor posición relativa. Entonces, el mayor será el que tiene la mejor posición relativa. Vamos a ver de nuevo. Ajá, mejor posición relativa es al que se le va a dar el post. Y el que tiene mejor posición relativa aquí es el 8, que corresponde a la 7,3. Opción C. Considera la siguiente tabla que muestra las horas dedicadas por tres grupos de personas a trabajos comunitarios durante un mes. En ese mismo orden, Sandra pertenece al grupo A y dedica 15 horas al mes de trabajo, mientras que Andrés es del B y destina 16 horas. Por último, Cecilia pertenece al grupo C y emplea 15 horas al mes a dicha actividad. Considera las siguientes proposiciones. Los datos sobre las horas empleadas del trabajo comunitario del grupo B presentan mayor variabilidad relativa que los del grupo C. Entonces, vamos a ver. En la primera proposición nos están pidiendo el coeficiente de variación para B y para C. En este caso, el coeficiente de variación sería, en el caso del B, desviación entre promedio por 100, lo cual nos va a dar 21,17. Y en el caso del C sería desviación entre promedio por 100, lo cual nos daría 22,30. Entonces, ¿quién presenta mejor valía relativa? El grupo C. Entonces, los datos sobre las horas empleadas en trabajo comunitario del grupo B presentan mayor variabilidad relativa que los del grupo C. Falso. Vamos con la siguiente pregunta. La posición relativa en horas de Cecilia con respecto a su grupo es aproximadamente de 0,69. Pues aquí tenemos que sacar específicamente la posición relativa de Cecilia, que sería dato menos promedio entre desviación. O sea, el dato de Cecilia, que son 15 horas, menos el promedio del grupo C al que pertenece, que es 13, entre la desviación del grupo, que es 2,9. Y eso nos va a dar 0,689. Por lo tanto, prácticamente 0,69, lo cual es correcto. Opción B. Considera la siguiente tabla que muestra las horas dedicadas por tres grupos de personas a trabajos comunitarios durante un mes. En ese mismo orden, Sandra pertenece al grupo A y dedica 15 horas al mes al trabajo comunitario, mientras que Andrés es del grupo B y destina 16 horas. Por último, Cecilia pertenece al grupo C y presenta 15 y emplea 15 horas al mes a dicha actividad. Considera las siguientes proposiciones. El coeficiente de variación del grupo A corresponde a 36. Nos piden el coeficiente de variación del grupo A. Entonces, coeficiente de variación del grupo A sería desviación entre promedio por 100. Entonces, hagámoslo.
Desviación entre promedio por 100 nos tiene que dar 36. Correcto. Esta es verdadera. La posición relativa de Sandra respecto al grupo A es mejor que la de Andrés respecto al grupo B. Entonces, en la segunda nos piden las posiciones relativas. Para eso vamos a hacer, para eso sería esta fórmula. Dato menos promedio entre desviación. Pero nosotros vamos a trabajar nada más la resta. El dato menos el promedio. Entonces, ¿entre quiénes son? Entre Sandra y Andrés. Entonces, el dato de Sandra menos el promedio del grupo A, que es 15, nos da 0. Ahora vamos con Andrés. Andrés es del grupo B. Entonces, el dato de Andrés menos el promedio del grupo B, que es 17, nos da -1. Entonces, ¿quién está más posicionado? Sandra. La primera tía de Sandra con respecto al grupo A es mejor que la de Andrés con respecto al grupo B. Correcto. Opción A, ambas. La siguiente tabla demuestra información relacionada con los promedios de las calificaciones de 4 cursos de universidad durante un semestre y las notas finales obtenidas en esos cursos por la estudiante Andrea. En términos relativos, el curso con menos variabilidad corresponde a, ok, nos piden el coeficiente de variación. Entonces ya sabemos que el coeficiente de variación es desviación entre promedio por 100. Entonces, desviación entre promedio por 100 nos va a dar 12,5. Hacemos lo mismo en contabilidad. Desviación entre promedio por 100 nos da 10,66. En la C, desviación entre promedio por 100 nos va a dar 11,11. Y ahora, la que sigue es desviación entre promedio por 100 nos tiene que dar 11,82. Por lo tanto, la que presenta menos variabilidad, la más pequeña, sería 10,66, corresponde a contabilidad. La siguiente tabla muestra información relacionada con los promedios de las calificaciones de 4 cursos de universidades durante un semestre y las notas finales obtenidas en esos cursos por la estudiante Andrea. En términos relativos, la asignatura en la que Andrea obtuvo mejor rendimiento corresponde a, entonces, eso sería posición relativa, que es dato menos promedio entre la desviación. Pero va a ser más sencillo, voy a hacerlo simplemente con el dato menos el promedio. Entonces, dato menos promedio nos da 2. Que sigue? Dato menos promedio nos da 2. Segunda, tercera, dato menos promedio nos da 9. Y la última, dato menos promedio nos da 0. Entonces, ¿dónde obtuvo mayor rendimiento? En la más alta, que sería opción B, finanzas.
La siguiente tabla muestra información relacionada con los promedios de las calificaciones de 4 cursos de universidad durante un semestre y las notas finales obtenidas en esos cursos por la estudiante Andrea. En términos relativos, el curso con menos variabilidad corresponde a, ok, nos piden el coeficiente de variación. Entonces ya sabemos que el coeficiente de variación es desviación entre promedio por 100. Entonces, desviación entre promedio por 100 nos va a dar 12,5. Hacemos lo mismo con contabilidad. Desviación entre promedio por 100 nos da 10,66. En la C, desviación entre promedio por 100 nos va a dar 11,11. Y ahora, la que sigue es desviación entre promedio por 100 nos tiene que dar 11,82. Por lo tanto, la que presenta menos variabilidad, la más pequeña, sería 10,66, corresponde a contabilidad. La siguiente tabla muestra información relacionada con los promedios de las calificaciones de 4 cursos de universidad durante un semestre y las notas finales obtenidas en esos cursos por la estudiante Andrea. En términos relativos, la asignatura en la que Andrea obtuvo mejor rendimiento corresponde a, entonces, eso sería posición relativa, que es dato menos promedio entre la desviación. Pero va a ser más sencillo, voy a hacerlo simplemente con el dato menos el promedio. Entonces, dato menos promedio nos da 2. ¿Qué sigue? Dato menos promedio nos da 2. Segunda, tercera, dato menos promedio nos da 9. Y la última, dato menos promedio nos da 0. Entonces, ¿dónde obtuvo mayor rendimiento? En la más alta, que sería opción B, finanzas. La siguiente tabla muestra información relacionada con las calificaciones de una prueba cívica en 4 secciones de un colegio durante un periodo y las obtenidas por 4 estudiantes, uno de cada grupo. El grupo cuyo promedio de calificaciones presenta mayor variabilidad relativa corresponde al, en este caso, como nos hablan de grupo, vamos a sacar el coeficiente de variación, que es desviación entre promedio por 100. Entonces, desviación entre promedio por 100 nos da 16,66. En la que sigue, desviación entre promedio por 100 nos da 17,94. En la que sigue, desviación entre promedio por 100 nos va a dar, nos va a dar 17,10. En la última, desviación entre promedio por 100 nos da 18,30. ¿Quién presenta la mayor variabilidad? 18,3, que es el de H. Opción D.
La siguiente tabla muestra información relacionada con las calificaciones de una prueba de cívica en 4 secciones de un colegio durante un periodo y las obtenidas por 4 estudiantes, uno de cada grupo. Con base en la información dada, considera las siguientes proposiciones. En términos relativos y con respecto a sus propios grupos de pertenencia, Eva obtuvo mejor calificación que Lina. Como nos hablan de ellos, nos están hablando de individuos. Entonces, aquí tenemos que aplicar la posición relativa, que es dato menos promedio entre desviación. Solo que yo lo voy a hacer más sencillo. Simplemente voy a hacer dato menos promedio. Entonces, en este caso son Eva y Lina. Entonces, Eva sería el dato de Eva menos el promedio nos da -2. Y en el caso de Lina, el dato menos el promedio nos da 13. Por lo tanto, la que está mejor posicionada es Lina. Entonces, al decirnos que obtuvo mejor calificación que Lina, es incorrecto. Vamos con la siguiente. En términos relativos y con respecto a sus grupos de pertenencia, Nia obtuvo mejor calificación que Sara. Entonces, ahora tenemos que comparar a Mía y a Sara. Como son individuos, hacemos el mismo procedimiento. Mía, tenemos que es dato menos promedio nos da 2. Y Sara, dato menos promedio nos da 2. En este caso, nos dio el mismo resultado, por decirse que hay un empate. Entonces, ¿cómo diferencio yo quién es quién o quién tiene mejor calificación? Cuando los números nos dan igual, la desviación estándar por así decirlo, nos desempata. Entre los dos que son iguales, el que tenga menor desviación estándar es el que está mejor posicionado. O sea, como Sara tiene 13 y Mía tiene 14, al ser 13 menor que 14, yo puedo decir que Sara está mejor posicionada. Entonces, cuando nos dicen que Mía obtuvo mejor calificación que Sara, es opción B, ninguna.